paciencia, tu fidelidad, tu bondad que has manifestado sobre cada uno de nosotros, tu gracia, Señor, con la cual nos has rodeado, de manera que hemos recibido, hemos experimentado tu poder, tu favor en nuestras vidas. Hemos experimentado, Señor, que por causa de tu gracia hemos sido saciados, vivificados, levantados, honrados, y podemos tener vida abundante por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por la libertad que tenemos, por la esperanza que nos ha sido dada. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por alcanzarnos, por revelarte a nosotros. Gracias por tu gran misericordia renovada cada mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y gracias, Padre, por tu presencia en nosotros. Por tu palabra que nos anima, que nos da la esperanza, Señor, que nos revela tu voluntad. Padre, te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús, porque tenemos este privilegio de reunirnos. Tenemos esta oportunidad de invocarte, de escudriñar tu palabra, sabiendo que por tu Espíritu tú la aplicas, tú nos traes la revelación y el entendimiento, tú nos alimentas, Señor, nos sustenta, nos estableces y nos afirma. Padre, gracias por el privilegio de compartir tu palabra, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, por la vida de cada persona que habrá de escuchar esta palabra. Señor, te pedimos, úsala para que tu nombre sea glorificado. Usa esta palabra para establecer, para afirmar, para motivar, para levantar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias por este privilegio que tenemos de acercarnos a ti, Señor, de escudriñar tu palabra con toda quietud. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de hoy es: la iglesia son los vencedores. Yo quiero que usted entienda que Dios al final en realidad trata solamente con los que alcanzan la victoria por medio de la fe. Y como un fundamento para poder iniciar, a manera de introducción, quiero hacer referencia a algo que probablemente la mayoría de los que están acá han leído o conocen, y es que en las 7 cartas que el Señor Jesucristo le ordena a Juan que escriba a las iglesias de Asia, hay promesas para los vencedores. Al que venciere, dice el Señor, al que venciere. Dios trata solo con vencedores, porque al final Dios a quienes va a reunir como su pueblo son los vencedores. Y nosotros tenemos que entender de qué se trata la victoria, cómo se obtiene la victoria y cuáles son los recursos o la provisión que Dios ha hecho en nuestra vida para que podamos alcanzar esa victoria. Como parte del fundamento o de la introducción tenemos que saber o entender esto. Básicamente, como creyentes tenemos 3 enemigos, digámoslo así. El primer enemigo es nuestra propia carne, que se inclina hacia el pecado, la naturaleza de pecado con la que nacimos. El segundo enemigo es el mundo, porque el mundo se vuelve atractivo para nosotros por un lado, pero por el otro lado el mundo está lleno de injusticia y de maldad, y en el mundo muchos creyentes han naufragado. El tercer enemigo es el diablo, el que con su astucia anda buscando a quien devorar, el engañador, el acusador, el tentador. Entonces, cuando hablamos de victoria, tenemos que entender que esa victoria se aplica en esas 3 áreas. Victoria sobre nuestra carnalidad, por el poder del Espíritu Santo. Victoria sobre el mundo, por medio de la fe. El apóstol Juan dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Victoria sobre el diablo, la victoria por medio de la fe en el nombre de Jesús, que fue quien lo derrotó. Entonces, al hablar acerca de la victoria, vamos a comenzar estableciéndonos en este fundamento. El Señor Jesucristo es el precursor, es quien ya venció. Y si nosotros estamos unidos a Él, entonces somos vencedores. Y yo espero que usted entienda esta mañana, porque es que la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Porque muchas veces las circunstancias que enfrentamos en el mundo, las injusticias, la maldad, los abusos, los sufrimientos que hay,
como que causan que el creyente no descubra dónde está la victoria, cómo alcanzar la victoria. Muchas veces la riqueza, la prosperidad sirven para que los creyentes se ahoguen. Como dice la palabra, que algunos codiciando las riquezas naufragaron. Otros fueron desviados por la filosofía, por la sabiduría, por la falsamente llamada ciencia. Entonces, cuando hablamos de vencedores, hablamos de personas que logran vencer o permanecer a pesar de los obstáculos y situaciones que vengan en su vida. Porque cada uno de nosotros enfrenta diferentes retos. Sus victorias son sus victorias, no son las mías. Mis problemas son mis problemas, no son los suyos. Cada quien tiene diferentes retos, diferentes experiencias, pero a todos Dios nos coloca dentro de esa clasificación, más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que el victorioso, el vencedor es el Señor. En Juan capítulo 16, verso 33, el Señor Jesús, hablando acerca de las dificultades, de la persecución, de la maldad que se ejercería sobre la iglesia, sobre los creyentes, le dijo a los discípulos: yo les he hablado estas cosas para que ustedes tengan paz en mí. O sea, Jesús les dijo: les estoy anticipando que van a tener problemas. Juan 16, 33. Yo les he hablado estas cosas para que ustedes tengan paz. Sepan que yo ya lo sé. Sepan que eso va a suceder. Pero luego él hace una declaración muy importante: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y cuántos ya probaron que eso es verdad? En el mundo tenemos aflicciones. Nosotros no las buscamos. Vienen a nosotros. Hay circunstancias que vienen a nuestra vida, que vienen en contra nuestra, y quiero que sepa algo: no surgen por casualidad. Son maquinadas, son planeadas, son pensadas por el enemigo que quiere destruir nuestra vida. Tienen que saber esto. Así como dice la palabra que la maldición nunca viene sin causa, las cosas que nos suceden no nos suceden al azar o por casualidad. Hay un enemigo que quiere robar, matar y destruir. Y ocupa el mundo, ocupa la gente, ocupa el sistema, ocupa las circunstancias para poder traer aflicción. Pero qué buena, qué importante la declaración que el Señor hace: confíen, yo he vencido al mundo. Quizás usted nunca se había detenido a pensar de qué manera es que Jesús venció al mundo. Pero considere esto: cuando nació, lo quisieron matar. Hubo una matanza de niños. Cuando se supo que había nacido el rey de los judíos, el rey mandó a matar a todos los niños porque no quería competencia. Él venció a los gobernantes, al sistema de gobierno desde el principio. Él venció a un sistema de religión o a un sistema religioso que se levantó en contra de él con acusaciones, con calumnias. Si usted recuerda, al Señor lo quisieron despeñar en una ocasión. Al Señor le dijeron que estaba endemoniado y que era por los demonios que echaba afuera, o por Belcebú que echaba afuera a los demonios. Entonces Jesús tuvo que permanecer y al final salió victorioso ante un sistema religioso que se opuso al evangelio que él venía predicando. Pero también el Señor Jesús venció todas las tentaciones. Dice la palabra de Dios que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando dice que fue tentado en todo, significa que él fue en su humanidad tentado en todo sentido. Él no era Dios con una forma humana únicamente, sino que él tenía realmente una naturaleza humana en la cual él podía ser tentado. Por eso es que él lloró. Por eso es que él tuvo hambre, tuvo sed. Por eso es que él se conmovió. Porque él, como dice Filipenses, se despojó, siendo en forma de Dios, se despojó y tomó forma de hombre. Él se rebajó a una condición humana y fue tentado en todo, pero él no pecó. Y él pudo decir: viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí, porque él había vencido toda tentación. Cuando el diablo lo tentó, ofreciéndole la gloria de los reinos, Jesús rechazó toda esa gloria, todo ese poder, toda esa fama. Jesús dijo: yo no busco la gloria de los hombres,
Él fue tentado en todo, pero Él es victorioso en todo. Pero también Él tuvo que experimentar el rechazo, calumnias, humillaciones, críticas. Y qué difícil es eso en lo natural, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado o le ha pasado muchas veces. Ser acusado injustamente, ser tratado mal, ser abusado, ser señalado y tener que soportarlo y en muchas ocasiones no poder defenderse. Y sentir que como que todo está saliendo bien a favor de la otra persona que se ha levantado en contra suya y usted no se puede defender. Jesús tuvo que soportar las calumnias, tuvo que soportar las humillaciones. La gente hablaba de él y que podrá salir algo bueno de allá de Nazaret, decía. Y que no es de José, pues no, nosotros sabemos quién es, pues. Había una actitud de menosprecio, había una actitud de crítica. Jesús venció toda oposición que se le presentó en el mundo. Así que cuando Él dice, confíen, yo he vencido al mundo, entiéndalo de esta manera. Porque yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes, ustedes también van a poder vencer al mundo. Gloria a Dios. Porque Dios nos revela la fuente de nuestra victoria. Dios nos revela los recursos que hay. Y es que es unidos a Cristo que tenemos la victoria. Mire, es nuestra fe en el Señor la que nos permite tener esperanza. Sostener esa esperanza y creer que vamos a salir adelante. Creemos que Dios se va a manifestar aunque hayan circunstancias fuera de nuestro control. Esta mañana me desperté pensando en 3 eventos particulares. Número 1, cuando el rey de Egipto, Faraón, estaba persiguiendo a los israelitas y llegan frente al mar. Aparentemente todo se había terminado. Pero fue Dios quien guió a Moisés hacia ese punto. Porque Dios quería glorificarse. Dios nos lleva muchas veces, Dios le permite al diablo muchas veces. Dios permite que las circunstancias se vayan desarrollando de manera que pensamos que ya no hay esperanza. Pero cuando tenemos nuestra expectativa puesta, nuestra esperanza puesta en el Dios de esperanza, siempre habrá esperanza. Porque lo que parece imposible, Dios lo cambia. El otro evento es el evento de la muerte de Lázaro. Usted sabe que a Jesús le mandaron a informar que Lázaro estaba muerto. Jesús lo supo, pero no hizo nada en el sentido de ir para poder orar, movilizarse para poder ir a imponerle las manos, declarar la palabra, o como hizo en otras ocasiones, declarar una palabra de sanidad. En otras palabras, Jesús dejó que Lázaro se muriera. ¿Para qué? Para enseñarnos algo. Que aunque en lo natural usted piense que ya no hay esperanza, siempre habrá esperanza para el Dios Todopoderoso, para el Dios que todo lo puede. Cuando usted piensa que realmente ya no hay nada que hacer, Dios se va a revelar como aquel que todavía puede manifestarse. Entonces vemos en la palabra de Dios el poder revelar en las circunstancias que aparentemente ya no tienen solución. Y el otro evento en el que me levanté o me desperté meditando era el hecho de la resurrección del Señor al tercer día. ¿Sabe usted que ni siquiera los apóstoles creyeron que había resucitado? Cuando las mujeres les dijeron, ellos no creyeron, así lo dice la palabra. Las mujeres dijeron, la tumba está vacía. Los apóstoles no creyeron que Jesús había resucitado. Nosotros generalmente nos enfocamos en Tomás, el incrédulo, y que esto y lo otro. Ninguno creyó. No creyeron. Porque de alguna manera ellos estaban, por su naturaleza humana, tan decaídos espiritualmente, tan derrotados espiritualmente. Y recuerda el evento aquel de los 2 discípulos camino de Emaús. Estaban hablando con el Señor y no sabían que era el Señor. Y todavía se ponen a contarle la historia. ¿Que acaso eres el único que no sabe lo que ha sucedido?, le dicen al Señor. Piensen en los detalles. Ellos eran los que no sabían con quién estaban hablando. Y ellos le están contando al Señor, es que este Jesús que nosotros pensábamos que era el Mesías, el libertador, y lo mataron. No sabían que estaba vivo. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que a veces nosotros no miramos lo milagroso, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y aunque usted no pueda mirar, tiene que saber que hay un Dios en los cielos que tiene el control de todo. Y es a través de Él, de su provisión, de su espíritu y de su palabra que podemos obtener la victoria. Es mi deseo que usted con la palabra se sustente, que usted con la palabra se afirme, porque no son las emociones, hermanos, lo que nos van a sostener cuando hay problemas.
No es haber brincado y saltado en la iglesia media hora, una hora, lo que le va a ayudar a usted a permanecer firme cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez. Es la palabra de Dios y su Espíritu la que lo va a vivificar a usted y lo va a sostener. Y usted va a decir, aquí permaneceré creyendo, confiando en que Él cumplirá su palabra en mi vida. Sabemos nosotros que el Señor Jesús venció al mundo. Pero también a través de Hebreos 2.14 encontramos que Él venció al diablo. Hebreos capítulo 2, verso 14. El Señor no solamente reveló que tenía autoridad sobre los demonios, que los demonios se sujetaban a Él, sino que literalmente, Hebreos capítulo 2, verso 14 dice que así como los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir, póngale atención a esa palabra, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir significa invalidar, incapacitar, dejar sin poder. El diablo tiene como uno de sus principales armas o como uno de sus mayores poderes el poder del engaño. Por eso es que Él es el engañador, Él es el mentiroso. Y con el engaño el diablo logra esclavizar a la gente al pecado, porque como Él sabe que la paga del pecado es muerte, si Él logra hacer que el creyente, por ejemplo, caiga en pecado y mantenerlo en el pecado, sabe que lo está llevando hacia la muerte. Si Él causa que el inconverso no sepa que hay poder para ser libre del pecado por la sangre de Jesús y en el nombre de Jesús, la persona va a permanecer atada al pecado. Y por causa del pecado, la persona va a terminar en condenación, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el diablo tiene el poder de engañar. El diablo tiene el poder de tentar, pero también Él es el acusador. Y Él es el homicida. Dice la palabra que Él es homicida desde el principio. Él es el que mata, Él es el que destruye. Entonces la palabra de Dios nos muestra a un enemigo que a través del engaño, a través de la tentación, a través de la condenación y a través de la capacidad de llevar a la gente a la muerte por medios legales, va a ejercer su trabajo, llamémoslo de esa manera, en medio de la humanidad. Pero Él no pudo engañar al Señor Jesucristo. Él no pudo tentar al Señor Jesucristo. Él no pudo condenar al Señor Jesucristo. Él sí pudo tocarlo físicamente y entonces Él fue metido en la muerte, pero todo esto era parte del plan de Dios. Porque la resurrección vence a la muerte. La muerte destruye la vida, pero la resurrección destruye la muerte. Amén. Y cuando la resurrección se manifiesta, ya no hay poder de la muerte. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el Señor Jesús participó de carne y sangre, entienda esto, Él se vistió, se revistió, se transformó en la condición de un humano para poder morir. Para que, habiendo muerto, Él pudiera manifestar el poder de resurrección y de esa manera el poder sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Entonces es necesario, hermanos, tratar de mirar con los ojos espirituales. Quiero hacer un paréntesis. Pídale a Dios, Señor, abre mis ojos espirituales para entender tu palabra. Porque muchas veces nos memorizamos la escritura, pero no entendemos qué es lo que significa esto en el plano espiritual. Y es necesario que nosotros podamos comprender o ver con los ojos espirituales las cosas que están escritas en la palabra. Cierro el paréntesis. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, Jesús venció al mundo. Jesús no solo venció al diablo, lo destruyó, lo inhabilitó, lo incapacitó, lo dejó sin el poder de engañar, de condenar y de matar a los que nos unimos a Cristo. Ahí está la clave. Unidos a Cristo, el diablo no nos puede tocar. Sin Cristo, el diablo sí puede hacer todo lo que Él quiera en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios habla de habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. No habla de tener la Biblia en el Salmo 91 abierta.
No, habla de caminar en el temor de Dios, habla de caminar por fe, habla de caminar con la confianza de que a través de nuestra unión con Cristo Jesús, por su Espíritu y por su palabra, nuestra condición ha sido cambiada. Así que yo veo al Señor, venció al mundo, venció y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y es más, y aquí se necesita esa visión espiritual de la cual le digo, es necesario pedirle al Señor continuamente, dame entendimiento, Señor, revélame tu palabra. En este texto, Colosenses, capítulo 2, verso 15, voy a pedirle que lo busque, por favor. En Colosenses capítulo 2, verso 15, hay una revelación sumamente profunda, interesante, que todo cristiano tiene que comprender para posicionarse espiritualmente. Dice la palabra, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alguien puede gritar, ¡gloria a Dios! Mire, tratemos de entender esto, hermano, que el Señor nos ayude. Dice la palabra que algo sucedió en la cruz. Ante el pensamiento o con los ojos naturales, lo que sucedió en la cruz es, el Cordero fue inmolado. Jesús murió por nosotros. Visión natural. En la cruz está colgado aquel que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos posteriormente constituidos la justicia de Dios en Cristo Jesús. En lo natural, Jesús colgado, Jesús crucificado. Pero en lo espiritual, algo poderoso. Jesús estaba triunfando sobre los principados y sobre las potestades y lo exhibió públicamente. Visión espiritual sobre eso. Aunque para los ojos naturales, comencemos con los soldados, continuemos con el pueblo y la gente que supo que allí en el monte de la calavera habían 3 hombres que estaban colgados, 2 eran ladrones y uno es alguien que decía que era el rey de los judíos, el Hijo de Dios. Aunque ante los ojos naturales ahí habían 3 seres humanos que estaban colgados, espiritualmente estaba pasando algo poderoso. El Dios que se había hecho carne estaba muriendo en nuestro lugar, tomando nuestra maldición para poder hacer disponible la bendición para nosotros. Pero no solamente eso, no solamente muriendo para darnos vida, sino que estaba ahí efectuando algo poderoso en el conflicto espiritual. Estaba despojando a los principados y a las potestades de todo el poder, de todas sus armas. Los estaba inhabilitando, los estaba incapacitando, y dice que los exhibió públicamente. Pero públicamente no fue delante del pueblo judío, no fue delante de los seres humanos. Esto es algo donde se aplica lo que le digo. Necesitamos visión espiritual cuando leemos la palabra. El Señor exhibió públicamente a los principados y a las potestades despojados de su poder. Pero públicamente, ¿dónde? En el ambiente espiritual. Porque eso no se vio en lo natural. En lo natural era un hombre que estaba en agonía. En lo natural era que la tierra se oscureció. En lo natural era que hubo tinieblas. Pero en lo espiritual, Dios estaba despojando a través de Cristo a los principados y a las potestades de todas sus armas, de todo su poder, y los estaba exhibiendo públicamente delante de las huestes celestiales, delante de los ángeles. Y dice lo demás, estaba triunfando sobre ellos, estaba triunfando. ¿Y sabe qué significa triunfar? Triunfar no es lo mismo que ganar. Para nosotros, triunfar lo conectamos con ganar, pero en el contexto de guerra y en el ambiente militar, triunfar era la celebración después de la victoria. Triunfar era traer a los cautivos, triunfar era traer a los prisioneros. El rey hacía una entrada, el general hacía una entrada, el caudillo, el juez, los que habían obtenido la victoria, hacían una entrada a la ciudad
exhibiendo a los enemigos derrotados. Así que ellos venían humillados, sin armas, probablemente encadenados, a pie, siendo exhibidos como aquellos que se les había quitado el poder, el dominio y que habían sido derrotados. Hermanos, espiritualmente eso fue lo que sucedió en la cruz. En la cruz Jesús no estaba siendo derrotado, Él estaba derrotando a los principados y a las potestades. En la cruz Él no estaba perdiendo nada, sino que Él estaba obteniendo la redención de millones y millones de seres humanos. En la cruz Jesús no era el prisionero del diablo, ellos se convirtieron en los prisioneros de Jesucristo. Y por eso Él pudo decir después: yo soy el que estuve muerto, pero vivo, y tengo la llave del infierno y de la muerte. Por eso es que Él pudo decir: a mí me ha sido dada la potestad en los cielos y en la tierra. Él es el Señor. Y si usted está unido al Señor, usted tiene la victoria. Sí, pastor, pero tengo problemas. Sí, téngalos allí, porque la victoria también está ahí. Los problemas, las necesidades, las dificultades son las oportunidades para poder experimentar milagros, para poder ver el favor de Dios. Miren, en lo natural, nadie se convierte en un campeón de algo si no lucha. Y nadie puede ser colocado como el campeón si no ha derrotado a los contrincantes. Entonces es necesaria la batalla para que haya victorias. Son necesarios los conflictos, las necesidades, las tristezas para que experimentemos el gozo, la restauración, para que experimentemos la alegría, la satisfacción de ser levantados. Es duro, sí, los sufrimientos son algo, por un lado, inevitable, por otro lado, desagradables, pero, por ejemplo, entendamos que nuestra vida es una sucesión de eventos buenos y malos, y eso no lo podemos cambiar. Usted compra algo y está contento porque por fin lo compró, pero luego se le arruinó. Y así como era de grande su gozo, así de grande la tristeza. Pero resulta que tal vez aquello que se le arruinó se lo arreglan, ahora viene a tener gozo de nuevo. O lo perdió y tiene una gran tristeza porque lo perdió. Pero después, cuando lo encuentra, el gozo que lo volvió a encontrar. Y esas son las experiencias que van llenando nuestra vida. Pero son experiencias que tienen que estar marcadas por una característica particular: depender de Dios en todo momento. Estoy triste, adoración. Estoy alegre, canto alabanza. Dependiendo de Dios en todas las circunstancias, viviendo por la fe en el Señor Jesucristo. La palabra entonces aquí nos habla de que el Señor hizo una procesión mostrando los prisioneros. Los humilló en público, demostrando que habían sido derrotados. Y dice que fue en la cruz. Fue en la cruz, porque la cruz no fue un lugar de derrota, fue un lugar de victoria. Ahora, entonces tenemos que entender que en el ambiente espiritual, el Señor, habiendo despojado a los principados y a las potestades de sus armas espirituales, de su poder para engañar, para dominar, se coloca arriba por una razón principal. El diablo nunca tuvo que haber tocado a Jesús, porque él nunca había pecado. Es el pecado lo que le da derecho al diablo a llevarnos. Así como se decía antes, se lo va a llevar el diablo. El diablo tiene autoridad, no solamente sobre los reinos de este mundo. El diablo tiene la potestad o el dominio sobre cualquier ser humano rebelde, orgulloso, desobediente a Dios. El diablo tiene el dominio sobre la raza humana desde el momento en que Adán se sometió a él. Pero cuando el diablo toca a Jesús, que no pecó y no fue hallado pecado en su boca, Jesús tocó, el diablo tocó al intocable. Y se metió en problemas. Se metió en un gran problema el diablo, porque tocó a alguien que no tenía que haber tocado. Y ahora, este que él había tocado, se levanta con poder de la muerte, mostrando que tiene un poder mayor que el poder que él tiene. Y entonces ahora todos los que estamos unidos a Cristo, podemos ser librados de todo lo que el Señor padeció
la muerte, la maldición, el rechazo, las injusticias, el menosprecio, la calumnia. Y no solo eso, sino tener autoridad en el nombre de Jesús. Les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, dijo el Señor. Hay que entender, hermano, que lo que pasó en el plano espiritual es algo poderoso que afecta a nuestra condición. Por eso yo le insisto tanto, y quizás lo aburro con este pensamiento: ser cristiano es mucho más que ir a una reunión, ser parte de una iglesia. Es vivir dependiendo de Dios, es vivir sabiendo quién soy yo, qué es lo que Dios ha hecho por mí, cuál es el respaldo que Él ha provisto para mi vida, cuáles son sus promesas, cuál es su voluntad para mi vida. Yo me establezco y camino y me paro sobre eso, que creo en lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, sobre esta base, hermano, de que Jesús venció al mundo, no solamente venció, sino que destruyó al que tenía el imperio de la muerte y triunfó sobre los principados y las potestades, es que se establece este principio espiritual de que los que nos unimos a Él somos más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores por medio de... Usted no es vencedor por su esfuerzo, por su habilidad. Usted es vencedor porque Cristo es el vencedor. Usted puede levantarse como vencedor porque es mayor el que está en usted que el que está en el mundo. Usted puede levantarse y experimentar la victoria porque son más los que están con usted que los que están en contra suya. Pero entender esas verdades, recibirlas en el Espíritu, es lo que realmente cambia nuestra forma de vivir. De lo contrario, usted habla así: no, si aquí yo solo estoy, viera que hay una gran tristeza, hermano. Ay, no, viera que a mí me da una gran depresión a veces, porque pues sí, yo sola aquí, fíjese. Cuando no ha entendido la palabra, cuando no ha entendido que está delante de una gran victoria, cuando no ha entendido que Dios es poderoso para hacer que sus gigantes caigan delante de usted, porque sus gigantes delante de Dios no son nada. Por eso la palabra dice que los enemigos de Jehová son como el pomo, son como el tamo. Y el tamo es una rama seca que el viento la lleva. Piense así de sus enemigos. Piense así de sus problemas. No, pastor, usted, ¿por qué no entiende? Puede ser que yo no entienda dónde usted está ahorita ni en qué se metió, porque usted solito se metió. ¿Y a qué le ayudó? Pero Dios sí sabe. Y Él sí puede, y Él es fiel, y Él cumplirá la palabra, y Él terminará la obra en aquellos que confían en Él. ¡Aleluya! Él es digno de toda la gloria. Él tiene el poder para levantarnos. Y allí es donde la iglesia son los vencedores, porque en el camino muchos van a ser derrotados. Derrotados por la filosofía, derrotados por los conflictos religiosos, derrotados por su carnalidad, derrotados por diferentes circunstancias de adicciones, esclavitud al pecado, lo que sea, pero al final son los vencedores los que conforman la iglesia. Los vencedores. Y por eso la palabra de Dios, ya aplicándolo en nuestra vida, yo creo que esta mañana solamente voy a cubrir la parte 1 de la iglesia son los vencedores. Porque hay tanto contenido en la palabra con respecto a este tema, y es importante asimilarlo. Es importante digerirlo espiritualmente. No solo salir emocionado, y ya mañana lunes, como a las 3 de la tarde, se le acabó la emoción. Otra vez triste, otra vez angustiado y deprimido. No, sino asimilar la palabra. Eso digo, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra produce vida dentro de nosotros. La palabra nos vivifica porque es espíritu. Que nos fortalece, nos sustenta. Así que usted puede estar emproblemado, pero si está lleno de Dios, usted va a soportar, usted va a permanecer, porque usted sabe en quién ha creído, porque usted sabe de qué promesa usted se ha agarrado. Así que conectados con la condición espiritual, con la victoria obtenida por el Señor Jesucristo, y a través de nuestra unión con Él, por medio de la fe, recuerden que en Romanos capítulo 6 dice que fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Y que también resucitamos con Él. Y allá en Efesios dice que estamos sentados juntamente con Cristo. Es por la fe que nos unimos a Cristo. Así como un papel nos une en lo legal. Acepta a María Magdalena como su esposa, aunque llore toda la semana, sí acepta. Un papel establece una unión legal.
La fe en Cristo establece una unión espiritual y usted es más que vencedor si está unido a aquel que ha obtenido la victoria. Es un asunto de permanecer en esa convicción. Unido a Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo entendía. Por eso vemos en la palabra de Dios que los hombres de fe, las mujeres de fe, fueron aquellos que creyeron la palabra y que por la fe permanecieron en la convicción de que Dios era la fuente de sus recursos, de su fuerza, de su vida, de su restauración. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso para restituir lo que se ha perdido? Dios es poderoso para dar vida a los muertos. Dios es poderoso para restaurar la posición perdida, para restituir lo que nos fue robado. No hay nada imposible para Él. Ahora, el asunto es entender esto de la victoria, para que nosotros podamos plantarnos espiritualmente. El creyente puede vencer a través de Cristo. En 1 de Juan capítulo 5, verso 4, encontramos el fundamento. La victoria sobre el mundo. 1 de Juan capítulo 5, allá al final, las cartas de Juan antes de Apocalipsis. 1 de Juan capítulo 5, verso 4 dice esto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es por el Espíritu de Dios que podemos alcanzar la victoria. Es a través de nuestra fe en Cristo, su muerte, su resurrección, su identidad como el Rey que esperamos, el Señor de los vivos y de los muertos, que nosotros podemos vencer al mundo. Ahora entendamos, el mundo es el sistema engañoso de placer, de gloria temporal, que nos inclina al pecado. El mundo viene a convertirse como la meta para muchos. Disfrutar de este mundo significa darse todos los placeres, si es posible disfrutar de lujos, disfrutar de la fama, reconocimiento, tener gloria, tener riquezas. Y así como la palabra dice que el principio de todos los males, el amor, es el amor al dinero, cuando alguien se detiene en este sistema engañoso, va a terminar muriendo. Entonces, la forma de vencer al mundo es que yo no voy a caer en la trampa de amar este mundo, sino que voy a amar el reino, que aunque para mí es invisible, yo creo que ese galardón, las riquezas y la herencia no se pueden comparar con lo que yo pueda conseguir en la tierra. Ahora, el mundo también podemos entenderlo como el gobierno diabólico, que destruye por medio de las injusticias y las aflicciones. Hay gente que continuamente está efectuando maldad. Hay maldad aún entre las familias, de los miembros de una sola familia. Porque el diablo tiene el control, el diablo incita, el diablo utiliza a las personas. Y usted lo puede ver eso, pero bien clarito en el libro de Job. Cuando después de que Dios le dio permiso al diablo de tocar lo que Job tenía, dice que los sabeos vinieron y le fueron a robar. Vinieron escuadrones de gente, de clanes que vivían alrededor cerca de Job y vinieron a matar a los criados y a robar lo que él tenía. Después de que Dios le dice al diablo que le ha permitido que lo toque. Entonces el diablo puede usar las personas. El diablo puede usar las circunstancias, los elementos naturales. Vino un viento recio que destruyó la casa, se cayó y murieron todos los hijos de Job. ¿Quién mandó ese viento? ¿Quién trajo ese viento? El diablo. Vino un fuego del cielo que quemó las ovejas. ¿Quién mandó el fuego? No fue Dios, fue el diablo. Entendamos que el diablo, como Dios de este siglo, puede usar las personas.
puede usar las circunstancias, puede usar los elementos naturales. Por ejemplo, piense usted, mientras Jesús estaba en la barca durmiendo, ¿cree que Dios fue el que levantó la tormenta y la tempestad? No, fue el diablo porque quería matarlo. Y Jesús se levanta y reprende la tormenta, reprende a los vientos e inmediatamente se hace bonanza, dice la palabra de Dios. Porque Él tiene el poder de detener los vientos, de detener las tempestades que el diablo levante en contra suya. Recíbalo de esa manera. El diablo puede levantar tormentas en contra suya, pero hay uno que es poderoso para detenerlas. Y una vez Él las detiene, ya no son levantadas de nuevo. Es como la resurrección. Una vez la resurrección vence a la muerte, ya no hay muerte que venza a la resurrección. Por eso la palabra dice que Él vive para siempre. Él ha obtenido la victoria eterna. Entonces, Jesús venció al mundo. Jesús destruyó al diablo. Jesús triunfó sobre los principados y las potestades. Y si yo estoy unido a Él, yo puedo vencer al mundo. Si yo estoy unido a Cristo, yo puedo retener la victoria que Jesús alcanzó en contra del diablo. ¿Cuántos se emocionan por lo que estamos viendo esta mañana? Esto es un mensaje que todo cristiano tiene que entender, asimilarlo y vivirlo todos los días de su vida. El mundo entonces es el sistema engañoso de placer, de gloria temporal, pero también es el gobierno diabólico utilizado por el diablo para destruirnos. Por medio de tanta maldad, tanta injusticia, tantas aflicciones. Entonces, ¿qué significa vencer al mundo? Básicamente hay 3 ideas que quiero compartir. Número 1. Usted vence al mundo cuando usted lo menosprecia. En 1 Juan capítulo 2:15 se nos da esta instrucción. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué significaría o qué sería ser vencido por el mundo? Que el mundo me atrajo tanto que me fui detrás de las riquezas, de las cosas, de la fama, de la gloria, del aplauso humano, que me perdí en el mundo. Porque consideré que el mundo era tan valioso, tan atractivo. ¿Cómo entonces yo venzo al mundo? Menospreciándolo. Fue lo que Moisés hizo. Menospreció la gloria de Egipto. Aunque él no tenía nada visible, pero él sabía que había una ciudad mejor. Sabía que había un galardón. Sabía que había un reino mejor que el del faraón. Y menosprecia lo que era visible por lo que no es visible. Así es como vencemos al mundo, hermano. La Biblia dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es el deseo de Dios. Que no tengamos necesidad de nada. La prosperidad, Dios ama la paz de sus siervos. Pero cuando nosotros nos sentimos atraídos por el mundo y nos queremos detener y retener y apegarnos a las cosas del mundo, significa que el mundo nos está derrotando. Pero cuando nos podemos desprender de cualquier cosa, no estamos atados ni a negocios, ni a propiedades, ni a cosas, ni a joyas, ni a dinero, sino que sabemos algo con toda certeza. Nada traje a este mundo y nada me puede llevar. Usted vive en libertad. Pero cuando la gente queda atada al mundo, significa que el mundo lo venció. ¿Cómo más yo venzo al mundo? Al no ser derrotado, al no ser dominado por las injusticias. ¿A cuántos les ha sucedido que a veces han querido vengarse y actuar mal por la maldad, por la injusticia que recibieron? Mire, cristianos han hablado conmigo de esta manera. Mire, me hicieron esto y esto. Y yo puedo hablar con los contrarios, fíjense, para que hagan algo, pero porque soy cristiano no lo he hecho. Ah, qué buen cristiano, ¿verdad? Que se detuvo de hablar con los que son contrarios. Pero en el corazón surgió la intención de venganza. En el corazón, y es normal en nuestra naturaleza humana. Al sentir la injusticia, al sentir el abuso, querernos defender, y más que defendernos, que sienta, devolver el mal. Pero ¿qué dice la palabra? Precisamente eso, que no paguemos mal por mal, sino que devolvamos bien por el mal. Que oremos por los que nos ultrajan, que bendigamos a los que nos maldicen. Ahí es donde usted vence al mundo. Usted no camina igual que ellos.
Es como cuando en esa película que usted estaba viendo bien clavado, le dice, y no te mato porque no soy el asesino como vos. Y se va. No se rebajó a ser como el otro. Entonces usted no se rebaja a los esquemas del mundo. Usted no imita al mundo. Esa es la forma en que usted vence al mundo. No imita los esquemas. No es controlado por las injusticias. Deja la venganza a aquel que ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cómo más usted vence al mundo? Romanos capítulo 12, una instrucción para los creyentes, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El mundo vence al cristiano cuando el cristiano cae en los vicios, cuando el cristiano cae en la corrupción, en la inmoralidad, cuando el cristiano cae en el pecado. Significa entonces que habiendo huido de la corrupción por medio del conocimiento de Cristo, ahora está volviendo a la corrupción. El mundo lo derrotó. Es interesante que nosotros tengamos conceptos claros, hermano, y no solamente memoricemos las escrituras, sino que sepamos cómo practicarlo, cómo llevarlo a la realidad nuestra. La palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Es por medio de nuestra fe en Jesucristo, es por medio de creer que Jesús es el Hijo de Dios, de nuestra unión a Él, que nosotros vamos a menospreciar el mundo. No vamos a caminar o a vivir imitando los esquemas del mundo, ni nos vamos a conformar a la corrupción, a la inmoralidad, a la depravación que hay en el mundo. Un ejemplo. Mi padre a mí me enseñó a cuidar mi boca. Y yo recuerdo confrontarme o hablarme fuerte por decir tonterías como, por ejemplo, ¿me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Un día me llamó la atención y me dice, mire, y el que está hablando con usted es un tonto que no puede entenderle. Porque a cada rato le pregunta, ¿me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Así de estricto. Ya no digamos palabras oesas. Pero ahora tenemos una generación que incluye cristianos que hablan de una manera tan vulgar y lo ven tan normal. Hablan, pero una cosa que uno se queda así como asombrado y dice, ¿y estas criaturas de dónde han salido? ¿De dónde los han sacado? Porque un vocabulario y una forma de hablar, y usted lo puede ver en las redes, lo puede ver en sus tratos entre ellos, en las escuelas, en el colegio, y lo ven como normal. ¿Por qué? Porque esa es parte de la corrupción que hay en el mundo. Y el creyente que se acomoda ya está vencido por el mundo. El creyente que hace negocios con el mundo, el creyente que hace negocios con cachada, el creyente que está robando cable, el creyente que está robando agua, está haciendo las cosas igual que el mundo. No se trata de venir a la iglesia y cantar, hermanos. Se trata de no acomodarse al sistema controlado por el diablo. Se trata de no amar las cosas. Se trata de no ser dominado por la injusticia y la maldad. Es mi deseo que el Señor le revele, le dé entendimiento y que usted pueda llevar a la práctica esta realidad. Porque es a través de haber nacido de nuevo que tenemos la victoria sobre el mundo. Y si usted no vence al mundo, el mundo lo va a derrotar. Muchos cristianos han sido derrotados por el mundo, por el sistema, por el gobierno, por las influencias, por las amistades, derrotados por el mundo. Así que la forma en que yo puedo vencer al mundo sería tomando actitudes como esta. No me interesa el mundo, ni lo que pueda tener o disfrutar en él, más que lo que me interesa, el reino y la gloria de Dios. Pero que tiene que ser una convicción en su corazón. La otra forma es, por el poder del Espíritu de Dios en mi vida, voy a trabajar en vencer con el bien el mal. ¿O no dice eso la palabra? Dice que venzamos con el bien el mal. Voy a dejarle la venganza a Dios. Y todas las injusticias que se cometan en contra mía, voy a invocar a aquel que es justo,
aquel que es mi defensor, que es mi escudo, que es mi gloria, que es el que levanta mi cabeza. Y no voy a rebajarme a los sistemas del mundo a imitarlos. ¿Cómo yo venzo al mundo? Limpiándome, guardándome de la contaminación. La palabra de Dios dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Son dos tipos de contaminación. El orgullo es una contaminación espiritual, no se mira. El pecado sexual es una contaminación carnal, visible. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de limpiarnos. Tenemos que limpiarnos, hermano. Tenemos que guardarnos sin mancha, como dice la palabra, que esta es la verdadera religión delante de Dios. Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades y guardarse sin mancha en este mundo. Santidad y misericordia. Temor de Dios. Voy a vivir en el temor de Dios. Así es como yo venzo al mundo. Lo menosprecio. Sí, voy a disfrutar las cosas que pueda, pero no me voy a pegar a ellas. Sí, voy a vivir en una abierta relación aún con los pecadores, pero no voy a dejar que los pecadores afecten mi vida. Yo voy a tratar de afectar la vida de ellos. Ese es el gran problema con muchos cristianos, que conviven tanto con los amigos, conviven tanto con los pecadores, que hablan como pecadores, actúan como los pecadores, pero a Jesús, aunque lo acusaron de ser amigo de publicanos, de prostitutas y de todo lo que fuera, Él afectó la vida de ellos. Jesús nunca fue afectado. Pero eso lo puede hacer solamente un creyente que sabe cuál es su llamado, cuál es su identidad, cuáles son sus recursos, cuál es el respaldo de Dios para su vida, y de veras ama y agradece la obra de Dios en su vida. Usted puede sentarse con los pecadores a comer, pero asegúrese de darle buen testimonio. Usted puede convivir con ellos, porque si usted no puede convivir con ellos, usted no puede afectarlo, usted no puede ser la sal de este mundo. Así que la iglesia es llamada a tener una posición, una función, y es algo hecho no con nuestra capacidad, hermano, es por el Espíritu de Dios. Por eso es que la base es nuestra unión a Dios por medio de la fe, habiendo recibido el Espíritu de adopción. Así que, hermano, ¿cómo vencemos al mundo? Tenemos que tener la victoria sobre las tentaciones, victoria sobre las aflicciones y victoria sobre la inmundicia. Si usted está cayendo en el pecado, si usted está cayendo en adicciones, el mundo lo está derrotando. Si usted está rebajándose al nivel humano de trato, maltrato, ofensas, desquitarse y todo eso, usted está cayendo en el juego del diablo, de las injusticias y los abusos, porque una persona herida hiere a otros y esos otros heridos van a seguir hiriendo a otros, y es el esquema de reproducción de la maldad del diablo para causar sufrimiento entre los seres humanos. Si usted no puede vivir de manera desprendida de lo que usted tiene, si usted se apega a las cosas, eso le va a causar sufrimiento. Pero si usted disfruta las cosas y las suelta, cuando Dios le dice que las suelte, usted va a vivir tranquilo. Usted va a vivir en paz. Usted va a vivir en libertad. ¿Qué significa entonces vencer al mundo? El apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 8, verso 35, que en realidad la posición nuestra como cristianos es una posición de gran privilegio. Es una posición que la hemos alcanzado simplemente por medio de la fe en Cristo Jesús. En el verso 35, el apóstol Pablo, hablando de los padecimientos que habían de venir sobre la iglesia, la persecución, cárcel, despojo de los bienes y tantas cosas, él hace una pregunta para hacer reflexionar a los discípulos en Roma. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pablo está tratando de crear un escenario donde nada se quede fuera. Como quien dice, ¿será posible que la persecución, la espada, los peligros de muerte que tenemos nos van a apartar del amor de Dios? ¿Será posible que las tribulaciones, estar angustiado, estar endeudado, no tener comida, tener hijos pequeños, tener hijos enfermos, ¿será que eso nos puede apartar del amor de Cristo?
Pablo inserta por ahí, ¿verdad? En el verso 36 el pensamiento humano de los israelitas, citando un texto que dice, por causa tuya somos contados como ovejas de matadero. O sea, una mentalidad de derrota en lugar de una mentalidad de victoria. Y en lo natural eso es normal. Pensar así como pensaba Gedeón. Soy el más pequeño, de una familia muy pequeña, y no tenemos recursos. Pero Dios le dice, ve con esta tu fuerza. Y Gedeón, con 300 hombres que le creyeron a Dios, derrota un ejército de un montón de miles de personas. Porque no es con nuestra fuerza, es por el poder de Dios. Ahora, en el verso 37, entonces Pablo responde o cierra esa pregunta con la respuesta que debe de establecernos a nosotros. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo usted puede alcanzar la victoria? Por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo es que somos más que vencedores? Por medio de Jesús. Por medio de nuestra fe en Él. Por medio de nuestra fe en su sacrificio. Por medio de nuestra fe en su palabra, en sus promesas. Cuando usted sienta que todo se está derrumbando alrededor suyo, si usted está lleno de la palabra, usted va a permanecer firme. Cuando usted sienta que todo se ha levantado, el infierno se ha levantado en contra suya, usted va a poder resistir, usted va a poder permanecer en la tormenta, porque sabe que el Señor ya le dijo, no temas, yo estoy contigo. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo ya lo vencí. Usted va a poder permanecer y va a poder sostenerse. Voy a dejar esto en una segunda parte. Quiero terminar de esta manera. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Él está colocando un fundamento espiritual muy poderoso para establecer que en realidad la victoria está disponible para cualquiera que crea. ¿Puede usted creer que el Dios de los cielos puede obrar en su vida? Usted va a tener la victoria. ¿Puede usted creer que Dios puede restituir, levantarlo cuando aparentemente no hay esperanza, no hay salida, no hay solución? Entonces usted va a poder ver el milagro de Dios, la manifestación de Dios en su vida. Yo voy a detenerme en la segunda parte, hablándole mucho más acerca de la victoria, porque nos hace falta cubrir la victoria sobre el maligno. ¿Cómo vencemos al maligno? Y diferentes aspectos de lo que significa tener o vivir en victoria. Pero quiero terminar con este aspecto. Cuando el apóstol Pablo dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y lo cita después de haber mencionado la tribulación. La tribulación puede ser causada por un montón de situaciones. Facturas a pagar en un hospital, condición de muerte de alguien, amenazas. La angustia puede ser causada por un periodo largo de no ver una solvencia económica, de estar experimentando necesidades y situaciones que están fuera del control. La persecución, que prácticamente en el siglo I, II, III y en algunos lugares en este tiempo, el martirio de los creyentes, las amenazas de muerte, algo que no mucho se aplica a nosotros, pero podría darse bajo otro enfoque, un enfoque legal, un enfoque de calumnias, de amenazas por alguna otra razón. El hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pablo está creando un escenario donde él quiere establecer a los creyentes con una mentalidad. Ustedes son más que vencedores en Cristo. Y para mí esto significa lo siguiente: usted no se quiebra, usted no se ha quebrado. ¿Me está oyendo? Usted no ha vuelto atrás, usted no ha retrocedido a pesar del divorcio, a pesar de enfermedades graves. Usted no se ha quebrado a pesar de que han habido injusticias y lo han despojado de sus bienes, de lo que a usted le pertenece.
Usted no se ha quebrado a pesar del abandono familiar o a pesar de haber vivido en una familia dividida. Usted ha permanecido. Usted sigue reteniendo la fe. Usted sigue esperando en Cristo. Usted no se ha quebrado. Han habido tragedias, han habido accidentes, han habido injusticia, ha habido gente levantándose en contra suya, pero usted no se ha quebrado. Usted simplemente ha permanecido reteniendo la fe. Eso es parte de la victoria. Yo voy a profundizar sobre eso en la segunda parte. Porque la victoria, hermano, no siempre es derrotar al enemigo. A veces la victoria simplemente será permanecer de pie. A veces la victoria simplemente será escaparse. Le voy a dar un anticipo. ¿Cuál es la victoria de un conejo ante el zorro? Escaparse. No lo dejó mal matado y el zorro con las 4 patas para arriba. No. ¿Cuál fue la victoria del conejo? Haberse escapado. Por ahí le voy a ir dando algunas ideas de lo que significa vivir en victoria. Porque la victoria no siempre será que usted obtiene lo que quiere. Porque la victoria tiene un enfoque espiritual. Y principalmente, la victoria es que el diablo no lo ha podido quebrar. Aleluya. El diablo no lo ha podido quebrar, hermano. El diablo levantó enemigos, circunstancias. Pero usted no ha sido quebrado. Usted ha permanecido en pie. Porque ha creído en aquel que es fiel. Usted no ha sido quebrado. Sí, volvió atrás, cayó, pero Dios lo levantó. Y puede permanecer en pie. Porque hay uno que es poderoso para terminar su obra en nuestra vida. Pero sea fiel. Resista. Permanezca. Continúe reteniendo la palabra. Continúe confiando, continúe creyendo. El diablo no ha terminado su obra, ni va a terminar el propósito en su vida. Es el Dios de los cielos quien va a terminar la obra que comenzó en usted. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Bendito Dios, te necesitamos en nuestra vida. Hay quienes flaquean y caen, Señor, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie, porque tú nos sostienes, porque tú nos sustentas. Padre, gracias que a través de tu palabra nos revela que somos más que vencedores en Cristo. Nos has dado la victoria, nos has dado tu espíritu, nos has dado autoridad, ángeles que ministran nuestra vida, tu palabra, tus promesas. Padre, gracias. Gracias, gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, por tu voluntad revelada a nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya.